18, dice, pues no tengo dudas. Fíjese, dice Pablo, no tengo dudas. O sea que él está absolutamente cierto, de que las aflicciones y podemos decir las enfermedades del tiempo presente, de la hora, en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. O sea que sabemos que en este mundo lo que nos espera es problemas y dificultades, pero así dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, yo voy a más o menos tratar de dirigir la reunión. Eso no quiere decir que cualquier hermano a través de Moy, que es que ministra, pueda tener participación. Y me gustaría, yo de hecho quisiera comenzar con 3 oraciones. 3 oraciones, y yo propongo que el hermano Fito ore por la iglesia y por los hermanos que están pasando por esta situación. No sé si Johnny está por ahí, lo puede hacer, y yo quisiera que Darío también ore. Si están, si no están, lo puede sustituir otro hermano. Y ahorita, hermano. Vamos a comenzar ya con lo que estemos, pues para las 11. Okay. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, por esta hermosa mañana que tú nos permites, Padre, y te damos gracias, Padre, que podemos aún estudiar tu palabra, y te pido tu dirección en esta mañana, Padre, y aún te pido por cada hermano que está pasando por pruebas, Padre, que aún tienen estas dificultades médicas, Padre. Lo ponemos delante de ti, Padre. Te ponemos los miembros de nuestra iglesia que están afectados por este virus que anda, Padre, y aún te lo ponemos delante de ti en tus manos, Padre, y que sea tu voluntad que ellos puedan salir mejor, Padre. Y aún también, Padre, te pido por René Zamora, Padre, que otra vez está en el hospital. Te pido que tú estés con él, Padre, con su familia, Padre, que aún los doctores puedan hallar el problema que él tiene, Padre. Y en esta mañana, Padre, te doy gracias por cada uno que ha estado dispuesto a estar en esta reunión, Padre. Te pido que estés con el hermano Núñez, que nos trae el mensaje, Padre, que tú le des las palabras aún para explicar tu palabra, lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros, Padre, y aún ponemos este día delante de ti, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dear Lord and Father, we give thanks, Lord, for this day, Lord. We give thanks, Lord, for all the blessings, Lord, that you give us, Lord. First of all, we give thanks, Lord, for everything, Lord, for you dying on the cross, Lord, for us, Lord. We just give you thanks, Lord, for that, Lord. We give thanks for everybody that is here, Lord, today. Where you say where there's 2 or 3 united, you are there, Lord, and you are here, Lord, with us, Lord. Even though it's through Zoom, Lord, we just pray, Lord, for that, Lord. We just pray, Lord, that you just be with everybody that's here, Lord, and we just pray, Lord, that that give us the strength, Lord, to continue every day, Lord, despite the circumstances that we are in right now, Lord. We just pray, Lord, for all of that, Lord. We just pray, Lord, for the pastor, Lord. We pray, Lord, for the leaders, Lord, of our church, Lord. We also pray for the members of our church, Lord. We also pray for anybody out there, Lord, that is associated with our church, Lord. You know, we just pray for them that you give them safety, Lord. You know, we just pray, Lord, that you just be with them, Lord. In this day, Lord, we just give thanks, Lord, like we always do, Lord. We give thanks, Lord, for
you, Lord. We give thanks, Lord, for the protection that you give us, Lord. And most of all, Lord, we give thanks, Lord, for dying on the cross, Lord, for us, Lord. If it wasn't for you, Lord, you know, we wouldn't be here, Lord. And we just give thanks, Lord, to that, Lord. And we just praise your name, Lord, and in everything, despite, like we said, you know, despite the circumstances, we just give you praise, Lord, and worship, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Padre amoroso, queremos agradecerte, Señor, porque reconocemos que nuestras vidas están en tus manos, que nuestro tiempo está en tus manos, Señor. Sabemos, oh Padre, que controlas todo lo que sucede y que todo lo que viene y pasa por nuestras vidas es porque lo has permitido y tienes propósito, Dios. Te agradecemos, Padre, por tu protección. Te agradecemos por tu cuidado, Señor. Y te agradecemos, Padre, por tu ayuda y tu consuelo cuando pasamos por tiempos difíciles. Gracias te damos, Señor, porque aún en circunstancias más oscuras, más difíciles, podemos tener la paz tuya en nuestro corazón, podemos saber que estás con nosotros, nos estás ayudando y que el resultado, Padre, siempre va a estar en tus manos, Dios. Gracias por esta confianza que pones en cada uno de tus hijos, Dios. Y Señor, cada vez que algo viene a nuestra vida, buscamos de ti, Señor, y confiamos en ti, Padre. Y en estos momentos, Padre, al mirar a personas de nuestra congregación que han sido afectadas por el COVID, Señor, venimos ante ti, Señor, buscando tu protección, buscando tu poder en nuestras vidas y que obres a través de los médicos o que obres en cada una de estas vidas que ha sido afectada, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Pedimos, Dios, más que nada que a través de todo que nos podamos acercar a ti y buscar más de ti, Señor. Sabemos, Dios, que estarás con nosotros, Padre, que nos cuidarás, nos hallarás, nos ayudarás en todo, Padre, hasta el momento que nos llames a tu presencia, Señor, hasta ese glorioso día que estemos ya cara a cara frente a ti, Señor. Dios, pedimos tu ayuda en todo y mantén en nosotros el deseo de buscar de ti, de acercarnos a ti siempre, de buscar la comunión de los hermanos, Padre, y de continuar reuniéndonos y buscando aprender más de tu palabra, Señor. Pido que bendigas este servicio. Te pido que tu Espíritu hable a nosotros a través de tu palabra hoy, Padre, y podamos ser bendecidos y edificados a través de lo que se va a compartir hoy, Señor. Gracias por la manera que nos cuidas. Te alabamos en todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, gracias a los hermanos que oraron. Ahora yo quisiera compartir un himno. Esta mañana y me dicen hoy que se oye bien siempre y cuando cada uno de los hermanos que estén en el chat, en Zoom, apaguen los micrófonos para que no haya interferencia y lo podamos oír bastante adecuado para esta ocasión. Se llama ¿Cómo podré estar triste? Es un himno tradicional que lo conocemos, pero para mí personalmente es un himno de mucha consolación y que yo lo disfruto cada vez que lo oigo. Así que vamos a oírlo. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo
vivo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro así lo eres. Si aún las aves tienen, seguro así lo eres. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Siempre viva de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oiga al Señor decir, y en su palabra fiado, aguardo huir a Cristo paso a paso. Yo sigo sin cesar y todas sus bondades me dan sin limitar y todas sus bondades por siempre me siempre que soy tentado, oh, si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo el levantar me da seguridad. Tan solo el levantar me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, alguien de Ok. Yo siempre le digo a los hijos míos que cuando yo me muera, yo quiero morirme contento, porque no hay de otra. Entonces lo mejor es uno morirse contento, porque dice la palabra de Dios
que estar con Cristo es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bien, no sé si antes del mensaje, algún hermano o hermana quiera compartir algún testimonio, algunas palabras, alguna acción de gracia o alguna sugerencia sobre lo que debamos hacer. Estamos abiertos, vamos a seguir los miércoles por aquí por Zoom y los domingos hasta que esto vuelva y baje. Aquí están saliendo muchos casos positivos. Estamos hablando en el condado de Hidalgo. Sin embargo, la mortalidad está bastante baja. Y para mí, yo me llevo más de la mortalidad que de los casos, porque eso nos habla de la morbilidad de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, ayer no se reportaron muertos aquí por el COVID, aquí en el condado de Hidalgo, y a pesar de que hubo 600 y pico de casos positivos, son estadísticas, la mortalidad fue 0. Y damos gracias a Dios porque en medio de esta situación el Señor está con nosotros. También otra buena noticia es que con la ayuda de Dios, mañana lunes va a comenzarse a vacunar. Hoy, entre ayer, ya el viernes, la FDA, la Food and Drug Administration, la agencia que se encarga de aprobar que los medicamentos sean administrados, lo aceptó, que tenían un tirijala en eso, mientras la gente estaba muriendo, pero el presidente Trump forzó a que, porque en mi país dicen que cuando uno se está cayendo, se agarra hasta de un clavo caliente. Y esa es la situación de la sociedad hoy. Entonces, la vacuna, como quiera que sea, yo le digo a Mireya que el laboratorio Pfizer es uno de los laboratorios de más prestigio en el mundo entero. Y ellos no van a poner su prestigio, sobre todo, que como una compañía seria por más de 100 años, diciendo que una cosa no sirve, ni van a hacer daño con eso. Entonces, la vacuna, para mí, personalmente, es una respuesta de Dios ante esta situación que estamos viviendo. Porque imagínense, hermano, si no tuviéramos la vacuna, ¿cómo sería la situación del mundo? No de los Estados Unidos, del mundo entero, ante esta epidemia que está arrolladora y aumentando cada día más. Los hospitales no saben dónde poner a la gente y los médicos ya están cansados, están atenuados y están buscando nuevos médicos y no aparecen tampoco. Esa es la situación. Pero gracias al Señor, como decía el himno, Él siempre está con nosotros, siempre ha prometido estar con nosotros. No se vamos a dar 20 segundos para si algún hermano o hermana quiera compartir algo. Ok, parece que nadie se ha animado, así que vamos a compartir la palabra. Muy me decía el tiempo, yo creo que debemos ser breve, pero conciso, y yo quisiera, hermano, que abriéramos nuestra Biblia primero en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos ahí y en Proverbios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Por favor, si buscan su Biblia para que tengan mayor participación. El tema del mensaje de hoy es hablando sobre la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, que la definición de la sabiduría de Dios es buscar a Cristo con todo nuestro corazón. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Pero gracias a Dios, dice Pablo, pero gracias a Dios, ustedes
ahora son de Cristo Jesús. Somos de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Fíjese bien, sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría o se enorgullezca, gloríese en el Señor. Y en Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La búsqueda de la sabiduría está directamente relacionada con la búsqueda constante y permanente de vivir de tal modo, de un sistema de vida de tal modo, que Cristo y solo Cristo sea el centro de nuestra vida. Si en la medida que nosotros ponemos al Señor Jesucristo como el centro de nuestra vida, vamos a ser personas sabias, no un simple componente. El Señor Jesucristo debe ser lo que nos mueva, el propósito de vivir de nosotros. En el libro de Proverbios se habla mucho de la sabiduría, y ahí encontramos que la sabiduría es el principio de la sabiduría, ese es el temor a Jehová. Y de acuerdo al libro de Proverbios, la sabiduría lo presenta como si fuera una piedra preciosa que tiene muchas facetas, como si fuera una joya, como si fuera un diamante. Se presenta el libro de Proverbios, la sabiduría. Y una de esas facetas o caras es la perspicacia, el aprendizaje, porque para uno ser sabio tiene que aprender de la palabra de Dios. Nadie que sea ignorante puede ser sabio. Fíjese bien, nadie sin conocer, sin aprender, sin estudiar, puede llegar a ser sabio, porque la sabiduría no se da por generación espontánea, sino que es parte de un trabajo, de una dedicación a Cristo. Otra faceta, otra cara de esa joya que se llama la sabiduría, lo presenta Proverbio como el consejo, obedecer el consejo, la advice, seguir el consejo de Dios. Otra faceta es la prudencia, aprender prudencia y aplicárnosla, de ser prudente. La prudencia es sinónimo de sabio. ¿Te recuerdan cuando el Señor decía que el hombre que construyó su casa sobre la roca lo consideraba un hombre prudente? Y prudente es sabio. Bueno, también está el entendimiento, el discernimiento, discernir, que es una capacidad que da Dios para nosotros saber dónde está el mal y dónde está el bien. No es cuestión de decir yo tengo el discernimiento, es que usted debe saber qué es la verdad y qué es la mentira. Una cosa difícil, porque muchas veces la mentira se disfraza de verdad y el engaño trata de hacerse pasar por la verdad. Pero también la disciplina, la discreción, la instrucción, la guía y el conocimiento, como dijimos, son facetas de la sabiduría. Pero el concepto fundamental que abarca toda esa faceta se encuentra en un concepto hebreo de una palabra hebrea que viene del Talmud. El Talmud no es más que los libros que los sabios hebreos utilizaron para comentar el Antiguo Testamento, la Torá. Y para ello comentar el Torá es como si fuera un comentario
acerca de la Torá usan el Talmud. Y allí encontramos una palabra para referirse a la sabiduría, que es el shomar. La palabra shomar en hebreo tiene muchas variantes y de muy difícil definición, pero de acuerdo a los eruditos, ellos pueden usar una palabra para, ¿cómo se llama?, definir, juntar todos esos conceptos, y es la palabra habilidad. Habilidad. Decimos entonces que la sabiduría de Dios es la habilidad en el arte de vivir la vida o de vivir nuestra vida en este mundo, los años que podemos vivir en este mundo, bajo la obediencia a Dios. Fíjese, interesante. Eso es la shomá. Esa habilidad de usted enderezar su vida por el camino de Dios, que es un solo camino. ¿Y cuál es el camino de Dios? Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando los hebreos analizan la palabra sabiduría, la engloban dentro de esa palabra hebrea, shomá. La sabiduría de Dios, entonces, es la habilidad para nosotros utilizar los mejores medios en el mejor momento para alcanzar los mejores fines. Y eso solamente lo da Cristo. La sabiduría bíblica es la sabiduría verdadera, porque hay falsa sabiduría, hay sabiduría terrenal, de eso vamos a hablar más tarde. Es la verdadera sabiduría de Dios y la podemos tener aquí. Al igual que la vida, en última instancia, la sabiduría es propia de Dios, viene de arriba, de lo alto, donde está Cristo. Entonces, donde hay sabiduría de Dios, allí está Dios. Y donde no hay sabiduría de Dios, Dios no está. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, dice: con Dios está la sabiduría. Oiga eso, con Dios está la sabiduría. O sea, donde hay sabiduría está Dios. Y el poder suyo es el consejo y suyo es la inteligencia. Job 12:13. También el profeta Daniel nos habla de la sabiduría. Y en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder y la sabiduría son de Dios. Él muda los tiempos, cambia los tiempos y las edades. El Señor quita reyes y pone reyes. Y yo puedo inferir o traducir: quita los presidentes de un país y pone nuevos presidentes. Siempre es Dios. Y o lo deja ahí, pero es Dios. Da la sabiduría, fíjense bien, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y el versículo 22 dice: el Señor revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces la sabiduría bíblica es el plan de Dios con el cual Dios puede transformar el caos moral y personal y espiritual de una vida humana caída en el pecado, y lo lleva a una resurrección de traerle los principios y los atributos sublimes de Dios a través del Espíritu Santo, como son la justicia, como son la equidad, como son la verdad, como son la fidelidad y todas aquellas aristas que representan la sabiduría de Dios. La Biblia nos dice que hay dos clases de sabiduría. Si usted busca ahí, me gustaría que lo buscaran, hermano, en su Biblia.
en Santiago capítulo 3. Vamos a dar tiempo para que vayan a Santiago capítulo 3 o en su celular, en su app. Busquen a Santiago capítulo 3, versículo 15. Dos tipos de sabiduría que habla la Biblia. El versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Habla de una sabiduría ahí, sino, y la define la Biblia, si usted se fija bien, en Reina Valera, la define como terrenal. Terrenal que es de este mundo, de aquí. Hay sabios según el mundo, no según Dios. Una sabiduría terrenal, pero no solamente terrenal. El segundo término que aparece es animal, bajo el instinto de pecado. Es una sabiduría perversa que se opone a Dios. Levántalo el puño así en contra de Dios. Y por último, además de terrenal, además de animal, es diabólica. Diabólica. Es el diablo que la promueve. Dice el versículo 16, porque donde hay celos, fíjese bien, y hay contención o pleitos, allí hay que perturbación y toda obra perversa, porque la sabiduría del mundo es perversa, lo que trae perversidad. Sin embargo, por otro lado, encontramos la sabiduría de Dios. Bueno, hay dos tipos de sabiduría. Ahí mismo en Santiago, capítulo 3, la continuación, en el versículo 17, si usted lo busca, dice, pero, y ese pero es un contraste. Además de la sabiduría del mundo, que es terrenal, que es animal y es diabólica, pero además de esa, hay la sabiduría en este mundo también, que viene de lo alto, de Dios. Y es la sabiduría que primero tiene características también, primeramente que es pura, si usted la lee ahí, es pura, después pacífica, es hacedora de paz, es amable, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin dudas, sin incertidumbre, ni hipocresía. La sabiduría que viene de Dios. Y termina diciendo en el versículo 18, y es el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es pacífica la sabiduría de Dios. Por eso no hay pleito cuando hay la sabiduría de Dios. Muchas veces el pleito nunca lo podemos justificar. La discusión de adversidad, de confrontación y de ofensa no se justifica en la palabra de Dios. No es de Dios. Según Santiago, la sabiduría que desciende de lo alto, te recuerda, es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, está llena de compasión y conduce a dar frutos buenos, imparcial y sinceros. Por eso, sin una relación con la fuente de sabiduría, de esa sabiduría que viene de arriba, nosotros vamos a estar limitados a la sagacidad, la destreza y la perversidad de la sabiduría humana. Y la sabiduría humana que la practican la gente de este mundo no es la sabiduría que desciende del cielo, de lo alto, sino que la sabiduría humana es la sabiduría de los hombres que no tienen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, una sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Porque dice el mismo Santiago, porque donde hay envidias
y hay rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, preciados hermanos, la Sagrada Escritura plantea un contraste, es una confrontación. Pero, como dice ese pero, es un adverbio de oposición. La sabiduría terrenal lo que hace es conducir el hombre hacia el pecado. Y hay un grado, hay grados. Primero comienza con el desorden. Cuando usted ve que hay desorden, allí no hay sabiduría de lo alto. Lleva a la maldad, lleva a la violencia, a la agresividad, a la mentira y al pecado. Mientras que por el contrario, la sabiduría divina lo que promueve es el orden, la bondad, la humildad, la paz, el amor, el perdón, la fe, y promueve a Cristo, sobre todo a Cristo. Entonces, hermano, la tragedia que hay en este mundo hoy es que demasiadas personas escogen y buscan la sabiduría terrenal y diabólica. Y lo triste es saber que buscando la sabiduría terrenal y diabólica, humana, animal, ellos esperan que utilizando esta sabiduría diabólica puedan dar frutos de sabiduría que provenga de Dios. Y eso es imposible. Imposible. Solamente un tonto es aquel que crea que haciendo las cosas malas o haciendo las cosas de mala manera puede tener resultados buenos. Es imposible. El Señor decía, un árbol malo nunca podrá dar frutos buenos. En Mateo capítulo 7, versículo 15, lo pueden buscar ahí en su Biblia, Mateo 7, 15, el Señor refiriéndose a eso decía, guardaos de los falsos maestros o los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, muy mansos aparentemente, pero que por dentro son lobos rapaces, son falsos. Dice 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Imposible. Los espinos no dan uvas. ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? Imposible. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo siempre va a dar frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, decía el Señor, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, nadie en este mundo haciendo las cosas mal hechas o desobedeciendo la palabra de Dios y viviendo su propia vida puede tener un buen fin. Es imposible. En Proverbios capítulo 3, versículo 13, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, y que obtiene la inteligencia de Dios, porque entonces su ganancia será mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos, fíjense, los frutos que va a dar en su vida serán más que el oro fino, dice la palabra de Dios. Será más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Seamos sinceros, hermano. ¿Qué tú esperas de tu vida? ¿O qué resultado será tu vida si no obedece al Señor y a su palabra? Quiero decir, dentro de poco
aún en medio de la pandemia, vamos a estar celebrando el año nuevo, que oramos desde ahorita que sea diferente a este, que ya el asunto de la pandemia se haya ido o se esté yendo y veamos la luz en el túnel y podamos tener nuevas expectativas, pero se desean en año nuevo los parabienes de nuevos años, se hacen promesas y la gente desea a cada uno salud, se desea bienestar, prosperidad, se desea paz, se desea comprensión y progreso en la vida. Eso es normal. Eso es lo que llaman los parabienes. El hombre siempre desea tener salud, tener un trabajo, y eso es lógico, para con qué comer, ¿verdad? Pero esos son anhelos terrenales de aquí, de la tierra. Son anhelos del yo. No tiene que ver con Dios. Eso no tiene que ver con Dios ni con el Espíritu Santo. Entonces, nuestros anhelos y nuestro deseo más profundo, como es de tener un propósito por el cual vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, de agradar a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios, de obedecer a Dios, es de alcanzar la plenitud de la vida que solamente puede satisfacerse a través del conocimiento total de la persona de Cristo. El autor de la vida. Es el autor de la vida. En el Talmud, cuando hablamos de la palabra, ahorita en hebreo, la sabiduría es la habilidad que forja belleza a partir de la materia prima de nuestra vida. Es el cambio. Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera sabiduría de lo alto. Si lo consideramos una habilidad, nadie posee por naturaleza sabiduría. La sabiduría la da Dios, porque toda sabiduría de Dios viene de lo alto y debe cultivarse y debe desarrollarse a través del proceso de parecernos a Cristo cada día más. En el libro de Proverbios se junta la sabiduría divina con el aprendizaje del conocimiento de Dios. Como dice Juan 3, que dice en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu único Hijo. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, los locos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué aceptan los locos, los insensatos de este mundo? La sabiduría del mundo, la sabiduría que es terrenal, la sabiduría que es animal, la sabiduría que es diabólica, por ahí se va. Pero nosotros debemos buscar la sabiduría de Cristo. En Proverbios 2, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, fíjese bien, y mis mandamientos guardares, obedecieres dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría de Dios, si inclinar en tu corazón a la prudencia, que dijimos que la prudencia y sabiduría es lo mismo, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, dice la palabra de Dios, tú entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Interesante. ¿Cómo puedes tú buscar entonces
la sabiduría de Dios? ¿Cómo la puedes buscar? ¿Cómo tú puedes alcanzar la verdadera sabiduría divina? Solamente hay un camino, Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, el escudriñar, el buscar de Dios, porque ahí está todo el consejo de Dios. En Proverbio capítulo 2, verso 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca es que viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría siempre, la sabiduría que de lo alto, siempre vendrá de Dios. Y nunca podemos alcanzarla por nosotros mismos o por nuestra propia capacidad o estudio. Quisiera terminar hablando del temor de Dios, que es la sabiduría, porque dice en Proverbio 9, 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El tesoro de la sabiduría descansa en las manos de Dios. Pero debemos ser más específicos. ¿Cuáles son las condiciones para uno conseguir la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios? La Biblia dice que temiendo a Dios. El temor de Jehová es el comienzo, el principio de la sabiduría divina. Conocer al santo es tener discernimiento. Según el Talmud, yo le decía lo que es el Talmud, que el Talmud no es más que el comentario. Nosotros tenemos muchos comentarios de la Biblia y lo usamos. No quiere decir que es una palabra inspirada, pero sí es un comentario acerca de la palabra de Dios. Entonces ellos hacen deducciones que la verdadera habilidad en el arte de vivir la vida, dicen los hebreos, solamente se alcanza por el cultivo de temer reverencialmente a Dios, el temor de Dios. Entonces, ¿qué significa el temor de Dios? Que a veces podemos malinterpretar que viene con tenerle miedo a Dios. No estamos hablando de eso. Es un temor reverente, de tener reverencia ante la majestad y la justicia de Dios. Entonces, debemos profundizar un poquito en lo que significa temor de Jehová. Si usted va a Job, el libro de Job, capítulo 28, y en el mismo versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, y ese bien, es la inteligencia. Entonces, ahí vemos que cuando usted teme a Dios, lo que hace es que usted busca separarse del mal y obedecer a Dios. Nadie puede vivir la vida cristiana pecando ni siendo un esclavo del pecado. La vida cristiana es una vida de rebeldía contra el pecado, de odio contra el pecado, de rechazo contra el pecado, el arrepentimiento contra el pecado y apartarse de él, como dice Hebreo 28, el mismo libro de Proverbios 28:13, que dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa. Pero no solamente confesarlo, hay otra cosa, y se aparta de él, es aquel que va a alcanzar misericordia de Dios. En el Salmo 86, el rey David decía, enséñame, oh Jehová, tu camino. Fíjese bien, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El temor de Dios no es tenerle miedo a la persona de Dios, es obedecer a Dios. Proponernos obedecer a Dios, pase lo que pase. Así que tenemos que aprender de eso, de que es el principio de la obediencia a Dios, sobre todo el verdadero temor del Señor. Quisiera dejarlo hasta aquí, hermano, pero ojalá nosotros veamos, como dice
el título de este mensaje. La verdadera sabiduría de Dios es buscar a Cristo y ser como Él de todo nuestro corazón. Yo quisiera terminar con una oración, dándole gracias a Dios y pidiendo nuevamente por los hermanos que están pasando por dificultades en estos momentos y solidarizarnos con cada uno de ellos, pidiéndole al Señor que podamos salir victoriosos de esta situación. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos humillados delante de tu presencia a darte gracias. Siempre te daremos gracias. Gracias, Señor, en los tiempos buenos y gracias en los tiempos que no son buenos o que nos parecen a nosotros que no son buenos. Mira, Señor, la situación de la iglesia aquí en Mission. Tú eres el dueño de ella. La ponemos en tus manos para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en la vida nuestra. Ayúdanos cada día a temer, ser el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, obedeciendo tu palabra. Que nos apartemos cada día del pecado y te busquemos de todo corazón. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.